hablar de precios de los productos de la canasta básica, pero también de lo que se cultiva en nuestro país. Y recordemos que el maíz, el frijol, son parte de la dieta básica de los salvadoreños. Así que nos da mucho gusto tener aquí con nosotros a don Luis Treminio, presidente de la Fundación Campo. Bienvenido, Luis. Bueno, Luis, ¿cómo está? Gracias, Pedro. Nos acercamos al micrófono. Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo, Tony, también por la invitación. Bienvenido, siempre es un gusto. Y también está con nosotros Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, la CDC o el CDC. Danilo, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto estar compartiendo con ustedes en cabina, con Diana, contigo, Tony, por supuesto que también con Luis y los amigos y amigas que nos están sintonizando esta mañana. Aquí estamos con gusto para poder aportar al debate. Hoy volvemos a ver la vista hacia la tierra, los cultivos, la agricultura, los precios, ya decías tú, lo que nos comemos, Diana Verónica, nuestra canasta básica. O sea, los frijolitos todos los días. Sí. Y el maíz a través de las tortillas todos los días. Todos los días. ¿Y cuál es la situación de la agricultura en nuestro país? Se aproxima ya la temporada de lluvia, Luis. A Danilo lo he escuchado hablar de que hay que reactivar nuestra agricultura y vengo escuchando eso desde como 3, 4, 5, 6 gobiernos, que me acuerdo. 7, para ser más exacto. Sí, la verdad que no es un tema nada nuevo. Bueno, hasta hubo un quinquenio del agro, me acuerdo yo, Sí. que así decía la publicidad. Sí, sí. El problema es que los gobiernos no han hecho nada por apoyar el sector agropecuario. En los últimos 7 gobiernos, digamos, ¿No han hecho nada o han hecho poco? han hecho no poco. han hecho lo suficiente. No han hecho lo suficiente. Estamos hablando 35 años, los Sí. últimos 7 gobiernos. Sí, y el problema es que todo lo concentran en la entrega de paquetes agrícolas, y el problema de entrega de paquetes agrícolas no resuelve el problema del sector agropecuario. El surgimiento de la entrega de paquetes agrícolas surgió como un programa electoral del presidente Tony Saca, y después lo mantuvieron los 2 gobiernos del frente y lo ha mantenido este gobierno con la misma tónica, pues año con año cambia. Pero no entregaban antes los paquetes agrícolas. No, se comenzó a partir del 2009, en el último año de Tony Saca, lo comenzó a entregar el licenciado Mario Salaverría cuando fue ministro de Agricultura, y los 2 gobiernos del frente lo mantuvieron. Después este gobierno lo ha mantenido, pero con el mismo criterio, un criterio electoral, porque año con año cambian el padrón de beneficiarios, pues entonces eso viene a dar inestabilidad en cuanto a los productores, y eso no ayuda al desarrollo mismo del sector agropecuario. O sea, usted dice esa medida, si bien es cierto, es de tipo electorero, no para reactivar o para apoyar el desarrollo de la agricultura en el país, es un aliciente, pero ayuda, pero no resuelve el problema. Exacto, no es para resolver. O sea, da réditos electorales, pero es así, vaya a tener tu paquete agrícola y que te vaya bien. Sí, exactamente. Además o sea, el paquete agrícola significa solo el 5% del costo de producción. Entonces el productor debe de preocuparse por conseguir el resto. Y a partir del año anterior, los incrementos de los insumos agrícolas han ido bastante fuertes. Ejemplo, en el 2021 el costo de los insumos era 475. En el 2022 subió a 803. Y en este año se mantiene a 760. O sea, si sembráramos ahorita, el costo de los insumos es 760, o sea que es un costo bastante alto. 760 por manzana. Por manzana. Por manzana. ¿A nivel general en varios cultivos o en algunos específicos? En maíz específico. A ver, somos soberanos alimentariamente, yo ya sé la respuesta, pero quisiera saber cuál es la situación, en qué términos. No, yo diría que el nivel de dependencia alimentaria se ha en cierta forma profundizado. ¿Qué significa esto? Significa que debido a los pocos incentivos para la producción agrícola nacional,
entonces se está recurriendo mucho a la importación de cultivos. En un marco de aproximadamente un poco más de 400 y pico de mil de pequeños productores familiares, de la agricultura familiar. El nivel de dependencia por ejemplo, del frijol o del maíz, perdón, es de aproximadamente, aquí tengo el dato, es de 32.8%. Cuando nosotros analizamos la serie de datos 2017-2020, ese porcentaje se ha mantenido, o sea, ha ido subiendo y el porcentaje, comparando los 4 años, es 32.8%. O sea que de cada 10 libras, por decir así, de maíz que hay en el mercado, 3 libras. 3 libras son importadas. Importadas. En el caso del maíz es del 27.7%, es un poco menor, y en el caso del arroz es del 62.4%, y en el de las hortalizas, verduras, 93.6%. Ese es el nivel de dependencia. Es casi todo viene de fuera. Y en el tema de los lácteos, tenemos de todo el sector ganadero. En el caso de la importación de la leche fluida, el nivel ha subido estrepitosamente. Estamos hablando de un 60%. Entonces, por eso es que no estamos viendo mayor competencia. Usted puede ir a un supermercado y se va a encontrar solamente algunas marcas de leche. Este es un tema que yo creo que sí hay que ponerle muchísima atención. Ya hay algunos estudios que hizo la Superintendencia de Competencia sobre el tema de los lácteos. El tema es qué acciones se toman tanto para disminuir la dependencia alimentaria de los cereales, pero el tema lácteo es otro tema que me parece importantísimo discutir y proponer y crear acciones concretas por el impacto que esto está teniendo en el costo de la canasta básica alimentaria. Los cereales, el arroz, el frijol, el maíz, que es la tortilla, así está en la canasta básica alimentaria, la leche fluida, esos son parte de los 22 productos que contiene la canasta básica alimentaria salvadoreña, y eso está generando una presión fuerte. Luis, cuando usted habla de incentivos, ¿se refiere a exenciones, a subsidios? Y si es cierto que la agricultura, no sé, en Estados Unidos, en Europa, en otras naciones, tiene incentivos que hace, o sea, ¿el sector agrícola necesita de incentivos siempre? Sí, por lo menos aquí sí. Y en los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, el subsidio que le dan al cultivo de maíz es el 60%. O sea, por cada $100 que los productores invierten, el Estado o el gobierno da $60. Eso disminuye el costo de producción, lógicamente, porque el gobierno está subsidiando esa parte. Aquí decíamos que el aporte que da el gobierno a la producción agrícola es el 5%, que eso significa el paquete agrícola. Nosotros ya es el tercer año que vamos a solicitar nuevamente a la Asamblea Legislativa la exoneración del IVA. Yo creo que el problema del gobierno es que no tiene prioridades, o sea, ellos no miran como prioridad la alimentación del pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿por qué si tuvieron capacidad de invertir 200 millones en Bitcoin, por qué no invierten 18 millones, que es lo que cuesta el IVA de los insumos agrícolas? Eso es lo que estamos tratando de decirle al gobierno, o sea que necesitamos, además de eso, otros incentivos. Necesitamos, por ejemplo, ir creando la reserva estratégica, y esa reserva estratégica la vamos a crear con la producción local, porque de nada sirve traer de los países exportadores el maíz, por ejemplo, y crear la reserva con esos productos. ¿Por qué? Porque esos productos ya tienen 4 o 5 años de estar en bodega. O sea, si los traemos aquí, inclusive el maíz que trajo el ministro de Agricultura, Pablo Arlinker, al final se les estaba arruinando.
al final no supimos qué se hizo. O sea, y nosotros cuando se estaba dando la compra de esos productos, estaba saliendo la cosecha nacional. Nosotros le dijimos a la gente, a los diputados de la Asamblea Legislativa, mire, la solicitud del ministro de Agricultura para que den el permiso para la importación es improcedente. ¿Por qué? Porque estaba saliendo la cosecha nacional, y a esos incentivos es que nosotros nos referimos. O sea, ¿por qué el gobierno, en vez de comprar fuera, no prioriza y compra aquí adentro? Inclusive el precio del maíz en ese momento, cuando el ministro Pablo Arling, que estaba comprando en Sinaloa, el precio aquí estaba a $12 y él compró a $13.50. O sea, unos 50 por arriba del precio que estaba aquí en el mercado. Y además de eso, que tenía que incluir en el transporte también. Al final le salió como en $14.50 el quintal de maíz, cuando aquí en el país estaba a $12. Entonces, si lo hubieran comprado al productor local a ese precio, a $14.50, hubiera sido un incentivo para el productor. Y además de eso, ustedes dicen esta reserva que es importada, ¿verdad? Le ponen, usted mencionó la vez pasada, don Luis, a ver, sustancias que ayudan a que no perezca este producto. Sea, durante 5 años están sufriendo bajo sustancias químicas para mantenimiento, o sea, para evitar gorgojos, para evitar que se pique, para evitar un sinnúmero de cuestiones. O sea, después de 5 años ya prácticamente estamos consumiendo solo químicos. Un producto contaminado con químicos. Pero ¿qué es lo que ha de pasar para que no volteen? Es más, es hasta publicitable salir con el pito y el tambor y decirle, hemos comprado a los productores nacionales, los estamos apoyando, pero no sucede. ¿Por qué prefieren voltear a ver hacia afuera? Es un tema de proveedores, es un tema de inmediatez, no sé. Creo que es un problema de comodidad en cuanto a no hay aquí el problema de los granos básicos lo manejan solo los pequeños productores, o sea, no hay productores grandes. Entonces, para reunir esa cantidad habría que... O sea, cuesta relativamente. ¿Por qué? Porque nosotros como productores tuvimos durante varios años en el convenio de comercialización de maíz, o sea, con la industria. O sea, le estuvimos vendiendo maíz. O sea, ustedes estaban organizados en lo que dice. Estábamos organizados y entregábamos el maíz que la industria solicitaba. Entonces, esa es la cuestión. O sea, que no hay interés de parte del gobierno. Están ahí abandonadas las bodegas que antes eran de Lira. Le están arruinándose y prácticamente con un poquito de inversión se puede reactivar esa bodega. Los famosos silos. Exactamente. Ahora, don Luis y Danilo, a ver, cualquiera que lo ve de afuera, nosotros que no estamos en ese rubro, decimos, bueno, miren, si aquí debe ser una estrategia integral, ¿verdad? No solamente por el tema de garantizar la alimentación con productos básicos, sino también por la generación de empleo, por disminución de la migración. El otro día veía una nota periodística, y que usted también sabrá más al respecto, don Luis, de que los jóvenes, las nuevas generaciones de los agricultores ya no se están dedicando a la agricultura, ¿verdad? Y entonces dicen los papás de 50, 60 años, no tengo quien venga a trabajar la tierra porque mi hijo o mis hijos ya no se quisieron dedicar a esto. Es más, los que se van a Estados Unidos, ni siquiera allá donde podrían ganar más, se dedican a la agricultura. Nos lo decía Carlos Acevedo, el economista, esta semana, que los que hacen esas labores, lo confirmó aquí antes de ir al aire Danilo, son los mexicanos. Entonces, y no los salvadoreños. Sí, lo que pasa es que ellos ya van con la experiencia que la agricultura para ellos aquí no les es rentable, no les y ganan mejor en dedicarse a la construcción que dedicarse al sector agropecuario, inclusive allá en los Estados Unidos. O sea, tiene mejor precio trabajar en la construcción que trabajar en el sector agropecuario. Entonces, don Luis, pero en estas reuniones que han habido con la Asamblea Legislativa, y no sé si Danilo también,
no se habla de una, porque por años venimos escuchando este tema, una estrategia, como decía Tony, el quinquenio del agro, una estrategia nacional para incentivar la agricultura, porque hay tierras, don Luis, Sí. hay capacidad, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta? A ver, este gobierno lo que intentó promover fue el famoso plan maestro del rescate al sector agropecuario. Anduvieron inaugurándolo, lo inauguraron 4 veces. Al final lo amarraron a 2 fideicomisos. Uno de 650 millones y el otro de 630 millones. Hasta el momento, 2 años después, no han conseguido el dinero. Y el plan ahí está. O sea, está durmiendo el sueño de lo justo para mientras el gobierno consigue el dinero. ¿Hay prioridad en buscar cómo conseguir ese dinero? Creo que no. O sea, el gobierno debería tener como prioridad esa situación. Estamos de acuerdo que está priorizando la seguridad de la gente, pero el problema es que va a llegar un momento en que la gente va a tener o está demandando alimentos. O sea, ya la FAO dijo que este año vamos a pasar de 800,000 gente en crisis a 1.200.000 personas, o sea, 400,000 personas Más. van a llegar a la crisis alimentaria. Entonces, esa es la situación. Y esta crisis alimentaria, porque están hablando ya de que hay familias que ya no hacen 3 tiempos de comida, sino que solo 2. Sí. Mire, yo lo que creo es que, a ver, yo creo que el gobierno tiene claro lo que se conoce en la discusión mundial, el sistema alimentario. El sistema alimentario incluye desde la producción hasta el consumo. Ahí está la cadena de suministro, ahí está todo el tema de la comercialización, hasta que llega al consumidor final. Yo tengo un documento que fui invitado por el gobierno, donde en la cumbre de sistemas alimentarios, el gobierno de El Salvador llevó su posición y su concepción sobre sistemas alimentarios. Y a mí me sorprendió ver que sí tienen caracterizada la problemática, la situación. Y aparecen metas, aparecen indicadores de cosas que van a hacer. Yo creo que tienen que actuar. Estamos hablando en materia nacional de la empleabilidad rural de los jóvenes, 457,000, es decir, casi 500,000 de jóvenes no trabajan ni estudian. Son los ninis en este país. De ese 500,000 de jóvenes en este país, el 31.2% pertenece a la zona rural. A la zona agrícola. Ajá. Y el 39% de ese grupo son mujeres. Además de esto, hay que sumarle o hay que evidenciar el impacto de la pobreza nacional. Estamos hablando ya de 1.7 millones de salvadoreños y salvadoreñas pobres. Eso incluye la pobreza extrema y la pobreza relativa, pero es pobreza. Son dramáticos los números, yo diría que sí preocupan los números, en el marco de lo que está sucediendo. Ya las encuestas que han sacado varias universidades, centros de investigación, etcétera, han evidenciado el problema que está teniendo la gente en materia de seguridad alimentaria y nutricional. El problema de la seguridad alimentaria y nutricional, hablar de seguridad alimentaria implica 4 componentes y uno de ellos es el acceso físico de los alimentos. Problema con acceso físico de los alimentos, o sea, la disponibilidad alimentaria, no tenemos, porque eso se puede suplir
con la importación. Por ello que hablamos de dependencia alimentaria. El problema es acceso económico de los alimentos. Ahí están los datos de pobreza. O sea, de la el encuesta. dinero que tiene esa familia para poder comprar los alimentos. Y viene la utilización biológica de esos alimentos, el tercer componente de la seguridad alimentaria. Esa utilización es cómo yo me alimento. En pocas palabras, cómo me alimento. ¿Y qué está sucediendo? Que bueno, que la gente ha bajado el consumo de todas las proteínas. ¿Cuáles son? La leche, el huevo y las carnes. Y se ha ido al consumo de carbohidratos. Al consumir carbohidratos, me refiero a las pastas, me refiero inclusive a las harinas. A todo el grupo de las harinas. Al consumir este tipo de alimentos, eso va a tener consecuencias en el tema de las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? La diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es a esto. Si no se hace una apuesta con los niveles de pobreza que tiene ahorita El Salvador, la situación se va a ir complicando más. Nosotros lo venimos advirtiendo como CDC. Ya llevo 2 años advirtiendo de esta situación. Y fuimos advirtiendo cómo este nivel de pobreza se iba a incrementar precisamente por todo el tema del impacto económico, de la posibilidad que no tiene la población de adquirir precisamente los alimentos. Y apenas nos estamos refiriendo a la canasta básica alimentaria, porque una forma de medir la línea de pobreza es comparar el salario mínimo, urbano-rural, con respecto al consumo de la canasta básica alimentaria. Esa es la línea de pobreza. O lo que utiliza el BID de personas con menos de $1 al día para consumir los alimentos. Entonces, si no se toman medidas en el escenario que tenemos ahorita con el fenómeno del Niño, que va a llover menos. Va a llover menos cuando el territorio nacional, óigase bien, datos del Ministerio de Medio Ambiente, cuando el territorio nacional es 70% susceptible a sequía que llega a nivel grave. Entonces, eso va a tener todavía más consecuencias en materia de pobreza, en materia de alimentación y, por supuesto, en materia de la migración. ¿Por qué se va la gente? Por falta de oportunidades. Por falta de oportunidades. Ahí están los ninis, ahí estoy poniendo el ejemplo de los ninis. Y don Luis mencionaba el tema del plan de seguridad, ¿verdad? El régimen de excepción, el plan de seguridad, que pues sí, está dando resultados, pero que si las oportunidades no se van dando, este problema va a continuar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se ataca el tema de la inseguridad por falta de oportunidades y el tema de la migración irregular a través de la agricultura, de incentivar el que se cultive la tierra? Exactamente, inclusive nosotros el año pasado, en marzo del año pasado, le dijimos al ministro de Agricultura en turno, David Martínez, y a la comisionada presidencial, si no se hace nada por el sector agropecuario, va a haber menos cultivo este año. No se hizo nada, los resultados fueron el 29.53 menos producción que el año 2021. Ese fue el resultado. Y este año vamos por la misma tónica, los precios de los insumos agrícolas tan similar a los del año pasado, y con dos agravantes más: menos disponibilidad de mano de obra, se encuentran menos posibilidades de conseguir manos de obra, y la presencia del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ya es un hecho que ya el NOAA está diciendo que sí vamos a tener presencia, y a partir de julio la posibilidad del fenómeno del Niño es arriba del 50.
y agosto, septiembre y octubre está por arriba del 60%. ¿Qué pasa con agosto, septiembre y octubre? Son los meses que se siembra la postrera. ¿Y dónde se siembra la postrera? En la zona de oriente. ¿Y cuál es la zona que mayor presencia o más susceptible está más dentro del corredor seco? La zona de oriente. O sea, ese es el problema que vamos a tener. Que si de cumplirse el pronóstico del NOAA, con la presencia del 60% del fenómeno del niño en la zona de oriente, no va a haber producción de postrera. Esa va a ser la tónica para el próximo. ¿Qué factor pesa más? ¿La falta de predictibilidad por factores como el cambio climático, fenómenos como el niño, de que la gente no quiere trabajar la tierra, o que los jóvenes ven que no hay movilidad social? Es decir, que pues sí, mi abuelo y mi papá mejor se fue y manda la remesa, ¿verdad? Y aquí estoy viendo TikTok. Sí, influye más la falta de oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente teniendo oportunidad se arriesga a sembrar. Año con año esto es la tónica de la producción porque agropecuaria. no, es que trabajar la tierra es muy duro, estar ahí en el sol, uno se levanta temprano. Y además de eso, que es muy duro, los precios no que se gana al nada. salir la cosecha no se gana nada, venden con pérdida. Decíamos nosotros, el año pasado el costo de producción de un quintal de maíz fue de 25.58 y el que mejor vendió a 23. Y Pues sí, nos salen las cuentas. Y los agromercados están ayudando en este tema, porque en el tema del que saca la cosecha, pues del que lleva al mercado del intermediario, local. Ajá, el intermediario. Yo quiero hacer honor, dada la pregunta, y me voy a meter el tema de los agromercados, pero quiero hacer honor a los jóvenes, a las mujeres agropecuarias, a nuestros jóvenes agropecuarios. O sea, no es un problema de que ellos no quieran trabajar. Yo porque me reúno con ellos, estoy en reuniones con las cooperativas, etcétera. Pero miren, ¿cuánto es el salario mínimo agropecuario con descuentos de ley? $218.52. O sea, los salarios que tenemos en el país son deprimidos y deprimentes. Eso es con los jóvenes que ganan el salario mínimo, pero ni tan siquiera les pagan el salario mínimo. Entonces, por eso, pero los agricultores no les salen las cuentas. El sistema alimentario, no, es que aquí viene el tema. Si hay una apuesta en el sistema alimentario, empezando desde la perspectiva de la producción agrícola, debiera de tecnificarse la producción agrícola de carácter nacional. Eso es inversión. Yo me he reunido con jóvenes apicultores y hay experiencias interesantes en este país. Hay experiencias sistematizadas en América Latina y el Caribe de procesos de tecnificación trabajados por los pequeños agricultores. Entonces, a eso me refiero. Ahí no hay una apuesta. Bueno, en la medida de que se tecnifique, en la medida que se genere valor agregado a la producción de carácter nacional, en esa medida nuestros jóvenes se van a interesar en la producción. Pero si nos vamos solo a producir, a ir a labrar la tierra, etcétera, así como están las cosas, yo creo que tienen razón de no querer trabajar. Está influyendo el tema de las remesas, es relativo. Yo he escuchado mucho hacer ese tipo de comentarios. Habría que hacer estudios, ¿verdad? Para no generalizar. A mí me parece que son importantes los estudios para tener evidencia científica calificada para uno hacer este tipo de afirmaciones. Es que lo que usted decía, Danilo, el salario mínimo es de 200 y algo y me mandan una remesa de 300, entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el incentivo? A trabajar sin hacer nada me van a mandar $300. Bueno, el promedio de remesas que se recibe en este país es aproximadamente 200 y piquito de dólares, según los datos del Banco Central de Reserva. Exacto, por ahí anda. Por ahí anda el promedio de carácter nacional.
¿Y para qué se utilizan esas remesas? Se utilizan fundamentalmente para satisfacer los gastos de alimentación, Para eso se utiliza. Después le sigue el poder satisfacer que alguna deuda o cubrir la deuda, etcétera. Va para construcción, pero usted no pasa construyendo toda la vida, ¿va? Entonces, y ya son montos muchísimo más grandes. Entonces, el tema de la alimentación se vuelve fundamental. El tema de la educación, hay que hacer una apuesta en el tema educativo. La CEPAL, el día de ayer, acaba de sacar un informe para América Latina y el Caribe pidiendo que todos los gobiernos le apuesten precisamente en este contexto de pobreza, le apuesten al tema de la educación, porque si no, inmediatamente todavía estos niveles de pobreza que estamos teniendo se van a incrementar aún más, y tiene razón, pues. Perdón, entonces reitero la pregunta, ¿qué pasa con el CENTA? Porque vi información también de que estaban renovando el CENTA, ¿verdad? Precisamente para esta tecnificación que apunta Danilo, don Luis. Es que el problema principal del sector agropecuario es que no hay una política nacional agropecuaria. Volvemos al punto de inicio. Volvemos al punto de inicio. Al no haber una política nacional agropecuaria, no tenemos un rumbo estratégico definido. O sea que los esfuerzos son muy aislados. Exactamente, y al CENTA no le están dando ahorita no está cumpliendo la función para lo que fue creado. ¿Para qué fue creado el CENTA? Para investigación científica y transferencia de tecnología. El CENTA no está haciendo eso ahorita. Ahorita el CENTA lo que se está dedicando es a la entrega de paquetes agrícolas. ¿Y la ENA? ¿La Escuela Nacional de Agricultura? La ENA, hay muy pocos jóvenes, hay muy poco... el presupuesto de la ENA es bastante bajo, es lo mismo que para el presupuesto del CENTA, al final solo se ajustan los presupuestos para pagar salarios. A ver, explíqueme algo. Yo aquí estoy leyendo declaraciones de la vicecanciller Adriana Mira. Estas son declaraciones que dio ella sobre las exportaciones de nuestro país en el año 2022. Y dice, abro comillas, el sector agroindustrial se encuentra en el segundo lugar más importante de las exportaciones de El Salvador. Al cierre de 2022, según cifras oficiales, se exportó un valor de 845 millones. Y cuando voy y veo cuál es la principal exportación agrícola del país, es la caña de azúcar. Y el azúcar. Y después vienen no sé cuántos millones, miles de quintales ahí el café. Y entonces... Sí, es que es lo único que... El azúcar. El azúcar. O sea que quienes sí están ganando es el sector azucarero. Sí, sí, solamente así. Inclusive, y por eso se ve que la mayor parte de tierra tipo A están en propiedad están siendo utilizadas para la producción de caña. Pero ellos, ¿por qué sí pueden y otros sectores no? Lo que pasa es que ellos están, ya decía Danilo, que se necesita la tecnificación, ellos están tecnificados, ellos pueden, tienen las mejores tierras, tienen las tierras más parejas. Cuando habla de ellos, ¿quiénes son ellos? Los productores de caña. Pero ¿y cómo ellos sí lo han logrado y otros rubros de los cultivos no? Lo que pasa es que hay una buena inversión de parte del sector privado y una apuesta también de parte del gobierno, pues, o sea, ahí está el detalle. Es que aquí las apuestas hablando nacionales, tienen que ver con el tema de la oligarquía, con el tema de la desigualdad social que tiene este país. Entonces, si vemos la historia de carácter agropecuario nacional, pues en algún momento fue la añil, después el café. Ahí comenzó todo. Y ahí la caña de azúcar. ¿Y quiénes se meten a eso? No son los pequeños productores los que se meten a este tipo de realidad. Tan grande es la desigualdad social que tiene El Salvador, 110 personas en este país amasando una fortuna de más de 8.000 millones de dólares. Una de ellas, nos reservamos el nombre, pero
creo que la gente lo sabe, que nos está escuchando, una de ellas amasa de los 8.000 millones, 5.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es la pobreza nacional? Ahorita, 1.7 millones de salvadoreños. Vean ustedes el contraste de la desigualdad. Eso es lo mismo. Poniendo ese ejemplo, esto es lo mismo. Pasa en México en distintas proporciones, ¿verdad? No. El Salvador es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina y el Caribe. No hay que negar tampoco la desigualdad de Panamá, ¿verdad? Porque uno igual pasa con Panamá. Pero El Salvador es uno de los países más desiguales. Entonces, eso lo vemos en el sector agropecuario. Miren, yo creo que llama poderosamente la atención, hablando de las desigualdades, cómo es posible que del 46.1% de las personas que completaron la educación primaria en el 2021, las personas en pobreza extrema y relativa solo representaron el 1.9% de ese 46. de pobreza extrema y 6.1% de pobreza relativa. 6 de cada 10 niños no logran terminar el 6º grado. Entonces, aquí es donde estamos hablando precisamente de las desigualdades, de las apuestas que se necesitan. O sea, que si hubiese una apuesta privada, y aquí pensando un poco en el ejemplo que ponía Tony del azúcar, porque también hay que decir que el azúcar es de los productos que está en los tratados de libre comercio, el caso de ex-Taiwán, hoy entiendo que con China también está en ese rubro. Si hubiese una apuesta privada en granos básicos, la cosa cambiaría, así como ha pasado con el azúcar. Sí, o sea, porque sí va a haber inversión. Ajá, o sea, el problema es... Y esa oportunidad de negocio no la han visto los privados. Lo que pasa que, digamos, la producción de granos básicos es una producción de subsistencia. O sea, se dedican 420.000 pequeños productores a esa producción. Al dedicarse los privados a eso, van a desplazar. Ya hubo un intento de eso. No, yo no me refiero a desplazar, me refiero a invertir en ese rubro, porque ustedes están hablando de tecnificación, por ejemplo. Es que a mí, en primer lugar, me parece fundamental asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de la población salvadoreña, en el marco del derecho humano a la alimentación adecuada. Sí, cambiar esas cifras de importación de productos que usted ha mencionado. Ajá. En primer lugar, me parece fundamental, estratégico, recordar el acuerdo del derecho humano a la alimentación adecuada, reconocido por el Sistema de Naciones Unidas y del cual El Salvador es suscriptor de los tratados internacionales. Una vez satisfecha, porque ya ven los impactos, estamos viendo los impactos que la gente está dejando de comer 3 tiempos de comida, estamos viendo los impactos, entonces por eso estoy haciendo un llamado al tema del derecho humano a la alimentación adecuada. Pero además viene el tema de la apuesta de carácter del sistema alimentario para que estos jóvenes puedan ser tecnificados, la agricultura pueda ser tecnificada, darle agregado de valor. Acuérdense ustedes cuando vendieron la idea del Tratado de Libre Comercio y apareció hasta la idea de que se iban a exportar pupusas. Yo creo que algunos lo están haciendo, sí, se pero exportan, porque tenían la capacidad técnica para poder exportar. Entonces, hay experiencias de jóvenes con el cacao, vendiendo el propio cacao. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no se le está dando recursos. Ese es el tema, no se está incentivando. De repente por ejemplo, se ven algunos esfuerzos de tilapia, miel, cafés especiales, lotes de cafés. Y el problema de eso es que como no hay una política, insisto, hay una política nacional, no definimos una estrategia, o sea, seguimos siendo un país monoproductor. Sí. O sea, primero el añil, después el café, ahora con el azúcar. O sea, seguimos siendo un país monoproductor. No hay diversificación. Hay que diversificar la agricultura. Dejo la pregunta planteada porque hablando de alimentación, ya vino la alimentación de este programa que la provee San Martín a nuestros invitados. Dejo la pregunta,
¿Qué tanto tiene que ver el tema de la tenencia de la tierra después de la reforma agraria con toda esta situación? Digo, pues no sé, la dejo ahí rebotando, ¿verdad? Para que nos digan cómo está esa situación y cómo influye. Porque ya vino San Martín, Diana Verónica. Así es, aquí está ya San Martín, nos ha traído deliciosos desayunos, por ahí veo un yogurt con fruta fresca, también un omelette con huevo y otros ingredientes, entendería que también tenemos pancakes, bueno, una diversidad de desayunos que usted puede disfrutar en cualquiera de las sucursales de San Martín o también con su servicio a domicilio al 2215-1515. Nosotros tenemos una aliada estratégica que es Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. ¿Ya lo ha utilizado, Danilo? Sí, ya ¿Sí? hemos hecho uso desde la oficina. Ah, muy bien, muy bien. ¿Don Luis? Sí, también. También ha utilizado. ¿Cómo les ha ido con el servicio de Línea Rosa? Bastante bien. Bastante bien, las mujeres tienen muy buena opinión. Ok, que me alegra, que me alegra. 6200-4491, el número para contactarlas, o ahora también a través de Línea Rosa APA. Desayunamos y regresamos.
Nos faltan 5 minutos a las 9 de Uy. la mañana. Ajá, y nos quedan 5 minutos de acuerdo a producción. Pero como dijo Danilo, Tony, qué riquísimo este yogurt de San Martín. Sí, bueno, nos acompañan Luis Treminio, presidente de la Fundación Campo y Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. ¿Tiene algo que ver la tenencia de la tierra con que la situación de la agricultura en términos generales esté tan deprimida? Creo que no, porque inclusive en el 2020 hubo un intento de buscar cómo concentrar nuevamente la tierra. Quisieron reformar el artículo 105 de la Constitución para volver a concentrar la tierra. Con la concentración de la tierra se vuelve, los que ahorita son propietarios al final se van a convertir en jornaleros. Entonces, en vez de resolver el problema de pobreza, lo va a aumentar. Entonces nosotros consideramos que lo que hay que buscar y seguimos insistiendo que el gobierno debería de subsidiar al sector de granos básicos, al pequeño productor, al pequeño y mediano productor. Cuando habla de subsidio, lo más inmediato es... Lo más inmediato IVA. es la eliminación del IVA. Ajá. El segundo, crear la reserva estratégica para que el gobierno compre localmente. Con productos nacionales. Con productos nacionales. productos nacionales. El problema es que este gobierno no le apuesta a la soberanía alimentaria, sino que le apuesta a la seguridad. Entonces, dice, yo voy a garantizar que se encuentren alimentos disponibles en el mercado. Entonces, esto significa que no le importa de dónde traer el maíz, de dónde traer el frijol, y eso pone en desventaja al productor nacional. Ya decíamos, ¿cuánto cuesta producir un quintal de maíz en los Estados Unidos? 7.22 cuesta producir un quintal de maíz. Eso le cuesta al productor. ¿Cuánto cuesta o cuánto va a costar este año? Si los precios de los insumos no se mueven, va a costar 24.44 producir un quintal de maíz. 3 veces más. O sea, la apuesta sería quitarle el IVA a los insumos. Quitarle el IVA a los insumos, compras locales de parte del gobierno, buscar cómo mejorar el paquete agrícola. Decíamos, el paquete agrícola, el año pasado se los dijimos, no resuelven el problema de la situación aumentando la cantidad de paquetes agrícolas. Ellos han dicho que el año pasado entregaron 600.000 paquetes. ¿Resolvió el problema de la alimentación? No. O sea, al final lo profundiza. ¿Por qué? Porque son 600.000 personas buscando completar esos insumos. Y decimos nosotros, para que exista una buena producción son 2 cosas principales: una buena semilla de calidad, y una buena fertilización. Si no existen esos 2 elementos, lógicamente no vamos a tener productividad. Hemos ido, en vez de ir mejorando la calidad del híbrido que entrega el gobierno, va disminuyendo. El H59, cuando lo comenzaron a dar, el promedio de producción nacional era 50.2 quintales por manzana. Este año el promedio nacional de esa misma variedad de semillas es 44 quintales por manzana. O sea, ha disminuido 6 quintales. Y al ritmo que vamos, va a llegar un momento en que ya no vamos a poder producir. Y por eso vuelvo y repito, hay que darle al CENTA las facultades para lo que fue creado: investigación científica y transferencia de tecnología. ¿A cuántos ministros le ha dicho eso usted? Solo este gobierno han tenido 4 ministros. El quinto sería uno del FMLN, 3 de Mauricio Funes, 8, y 2 de Arena. Ya son 10 ministros de Agricultura que le hemos dicho. ¿Agromercado ayuda o no ayuda? Ayuda, pero yo creo que no se ha convertido en una estrategia de carácter nacional. Tenemos opinión de la gente y dice, ¿cómo llego ahí? Entonces, por ejemplo, hay uno en el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo llegar hasta allá? ¿Va? Entonces, miren, el tema de acercar la producción hacia el consumidor final es parte del sistema alimentario, es importantísimo, pero volvemos al tema. ¿A dónde está la estrategia? La estrategia de esa concepción del sistema alimentario, yo creo que ahí están los problemas. Nosotros como CDC teníamos la experiencia de consumo lo que produzco, acercar la producción a los consumidores finales,
Qué bueno que lo haga el gobierno, pero lo está haciendo muy mínimamente, ¿va? Si se acercara directamente a comprarle el tomate a los productores de Aguachapán, por ponerle un ejemplo, y ese tomate lo vendieran más barato a los consumidores, lo vendiera de acá, directo a través del agremercado. Entonces, evitando que no aparezcan los grandes comerciantes, ¿va? Como el mayor supermercado de este país, que es lo que denunciamos el año pasado, es que se lo estaban comprando a 35 centavos en el marco de la pandemia y lo estaban vendiendo en el súper a 40 y pico de centavos la libra. La libra. Y después, el año pasado, le estaban pagando los mismos 35 centavos a los productores, pero le estaban dando a 1,40 y pico la libra en el supermercado. Eso sí era evidentemente especulación. Pero más allá del tema legal y de especulativo, a lo que vamos es de esto que estamos conversando, de cómo acercar la producción hacia los consumidores finales. Muy bien, señores, se nos terminó el tiempo, son las 9 de la mañana con 1 minuto. Gracias por sus apreciaciones. ¿Qué podríamos esperar? ¿Verdad? Que en realidad haya una estrategia, pero no solamente el anuncio, como dice don Luis, ¿verdad? Sino que algo que se ejecute. Exactamente, y que comiencen a crear la política nacional para poder definir el rumbo de... Y lo que se viene entonces es cuando hablamos de crisis alimentaria, es que van a subir los precios o que no, o que sí va a haber, pero caro. Ya hay inseguridad alimentaria, no hay hambruna, pero ya hay inseguridad alimentaria y nutricional, por los factores que mencioné. Los altos precios. Tal vez en otro programa pueden invitar y podemos hablar sobre cómo están los precios, la canasta básica, el costo de vida, porque yo creo que es importante mandarle este mensaje a la población y además a las autoridades, ¿verdad? Para que con los datos ellos sepan qué políticas o estrategias tendrán que implementar para enfrentar este alto nivel de pobreza que tiene ahorita el país. Gracias, Luis. Danilo, si alguien quiere volver a escuchar esta entrevista, ¿qué tienen que hacer, Diana Verónica? Poner atención a lo que viene a continuación. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.